Hola a todos, excelente día. Hoy vamos a revisar una clase más de Historia Universal Contemporánea. Mi nombre es Jesús Alberto Tiscareño Hernández y hoy vamos a revisar el proceso histórico de la Segunda Guerra Mundial. Comenzamos. Hablar de la Segunda Guerra Mundial implica conocer el mundo actual. Es hablar del mundo moderno. Estamos justo a la mitad, casi a la mitad del siglo XX. Sí, es un proceso que dura de 1939 a 1945. Un conflicto bélico que va a implicar a varios océanos, a varios países y a millones de personas que van a verse involucradas, ¿no? Y pues bueno, ¿qué es esta situación que se da? Van a ser guerras que se van a dar en el desierto, en el mar, en el aire, en la tierra, con lluvia, en todos los aspectos, ahora sí que todas las temporadas del año, en todos los territorios. Es un proceso donde vamos a ver la capacidad que tiene el ser humano para dañar a otros seres humanos. También vemos situaciones humanitarias, pero es un proceso que es necesario revisar para comprender el mundo actual y para saber cómo el ser humano puede alcanzar límites extraordinarios, tanto del lado negativo como del lado positivo. Este proceso se han elaborado muchísimos videodocumentales y pues bueno, durante toda tu vida vas a tener que enfrentarte con este tema, con estos procesos aquí, así que pues bueno, en esta videoclase lo único que voy a hacer es tratar algunos temas esenciales en esta progresión de línea del tiempo para poder detectar los puntos más importantes de este proceso. Sí, y algunos aspectos importantes, curiosos que te pueden ser de interés. Bien, comenzamos. Para hablar entonces de este proceso de la Segunda Guerra Mundial, que va de 1939 a 1945, vamos a revisar algunos antecedentes. En 1919 se firma el Tratado de Versalles. Este tratado le da fin a la Primera Guerra Mundial, lo cual deja en una posición desfavorable al pueblo alemán. Se le obliga a perder su territorio, se le obliga a reducir sus tropas, su ejército, y se le obliga a generar una deuda por costos de guerra, ¿sí? Lo cual va a dejar en una extrema pobreza a Alemania, y esto va a generar las condiciones para que la gente vuelva a seguir a un líder que no es el más adecuado, y pues bueno, se genere este conflicto del cual vamos a hablar nosotros, de la Segunda Guerra Mundial. 1920 se construye el Partido Nacional Socialista en Alemania. Este partido que después va a retomar como líder Adolfo Hitler y que va a generar una serie de conflictos dentro de Alemania, con las cuales Adolfo Hitler después se convierte en canciller, en el jefe supremo de Alemania, y gracias a que domina el pueblo alemán, entonces después va a extender su dominio por otros países, ¿no? Entonces, para 1920 se construye o se empieza a generar el Partido Nacional Socialista, con una tendencia más de carácter totalitario. 1923, golpe de Estado alemán. Se encierra Adolfo Hitler, y al momento de encerrar en la cárcel a Adolfo Hitler va a tener bastante tiempo para escribir su libro o sus ideas. 1925, Adolfo Hitler escribe su libro principal, que va a ser Mi lucha. 1929, se genera el conflicto de la Gran Depresión. 1933, Adolfo Hitler se convierte en canciller, logra tener el dominio de toda Alemania. En 1933, Alemania deja la Sociedad de Naciones y comienza el rearme. Eso quiere decir que ya Adolfo Hitler, cuando logra tener el dominio de Alemania, empieza a rearmar a sus ejércitos. Sí, empieza a construir armamento, porque ya empieza en él la idea de poder expandir toda Alemania y recuperar ese territorio
que no había alcanzado a ganar cuando se estaba dando la repartición del mundo. Recordemos que para este tiempo tanto Francia como Inglaterra habían tenido un dominio bastante extenso sobre África, sobre la India, sobre Australia. Entonces tanto Alemania como Italia habían llegado tarde a la repartición. Entonces Alemania buscaba tener mayor territorio y es el momento en el que Adolfo Hitler busca la manera de prepararse para enfrentar una batalla y ganar mayor territorio con armamento, a través de la guerra, a través de robar el territorio a otras naciones que en su momento eran débiles porque apenas se estaban formando después de la Primera Guerra Mundial. Como quien dice, estaban apenas recién constituidas como nuevas naciones. 1934, Pacto de Alemania con Polonia de no agresión. Este pacto que se va a firmar entre Alemania y Polonia iba a durar 10 años, cosa que Adolfo Hitler no va a respetar. Y justo antes de que se cumplieran esos 10 años, Alemania invade Polonia. Sí, a partir de su guerra relámpago, esta guerra rápida, fulminante, donde pasan primero aviones, luego tanques, después las tropas de asalto, y bueno, van barriendo la ciudad y en cuestión de 6 días ya tenían dominado todo Polonia. ¿Sí? Y los polacos pues lamentablemente no estaban bien equipados, tenían sus tropas todavía a caballo y pensaban que una guerra se podía ganar de esa manera y todavía con bayonetas, cuando pues bueno, una bayoneta no de nada sirve frente a una ametralladora. Sí, entonces Alemania ya tenía un poderío en cuanto a armamento tecnológico y entonces era fácil dominar a otras naciones. Y pues uno de los primeros casos pues va a ser Polonia. 1934, Noche de los Cuchillos Largos y muerte de diversos líderes políticos. ¿Qué va a pasar en la Noche de los Cuchillos Largos? Adolfo Hitler, para tratar de llegar al poder, va a tener un grupo de asalto, un grupo de como especie de militares o grupo bélico que van a ser las SS. Este grupo le va a ayudar a Adolfo Hitler a generar cierto terror y a tratar de controlar. Vaya, van a ser estos soldados que van a estar matando a los líderes que se oponen a la forma de gobierno de Adolfo Hitler. Entonces, Adolfo Hitler ya tenía su grupo de soldados, pero entonces al momento de llegar a ser canciller ya podía tener todo el ejército de toda la nación. Entonces, para que nadie se opusiera a sus políticas, ya que muchos estaban en contra, entonces en la Noche de los Cuchillos Largos lo que hace Adolfo Hitler es traicionar a su gente, a la que le ayudó a llegar al poder, y los mata. ¿Sí? Entonces al momento de matarlos entonces ya se queda con el ejército, o con, ahora sí se adueña de la estructura militar de todo el país, y entonces crece, ¿no? Deja su pequeño grupo de soldados y ahora se va con el ejército total de todo el país, ¿no? Se vuelve canciller y pues toma el mando de toda Alemania, y entonces empieza a obligar a la población a que empiecen a trabajar toda Alemania bajo sus normas, bajo su política, una política que va a ser de carácter totalitario, donde el poder supremo o el poder de todos los aspectos de la sociedad recaen en las decisiones del Führer, ¿no? ¿Y quién es el Führer? Pues bueno, va a ser el líder, en este caso Adolfo Hitler. ¿Sí? Por eso es un régimen totalitario, es el control total del Estado sobre todos los pobladores del país. 1936, Tratado Anticominter, que a final de cuentas es el tratado anticomunista. Este tratado se va a firmar entre Japón y Alemania, y van a buscar tener esta alianza para estar en contra del crecimiento de Stalin, José Stalin, en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Recordemos que José Stalin tenía un régimen totalitario, pero comunista. Sí, entonces tenía un control total también de su país, y estaban creciendo esta postura comunista.
en el mundo. 1938. Se da la Noche de los Cristales Rotos. Esta postura es una decisión que toma Adolfo Hitler sobre Alemania, donde se va a buscar este odio hacia los judíos. Entonces, en la Noche de los Cristales Rotos se llama así porque a todos los negocios que estaban en Alemania, que pertenecían a los judíos, se les quebraron todos sus cristales, o bien se marcaron con una cruz de David en todos los sitios. Entonces era una manera de empezar a generar este repudio. De acuerdo al libro que escribió Adolfo Hitler, Mi lucha, que se escribió en 1925, mientras estaba en la cárcel por aquel golpe de estado que pretendieron dar, entonces él ahí escribió todo su odio y de alguna forma dejaba como una solución para todos los males de Alemania. Estaban enfocados en la población judía. En 1938 también se va a dar el Pacto de Múnich, esta cesión de los Sudetes. ¿Qué son los Sudetes? Es un pequeño territorio que está entre Alemania y Francia. Sí, entonces se firmó un pequeño acuerdo antes de que se iniciara la guerra, porque ya Adolfo Hitler había intentado amenazar con una guerra, iniciar una guerra, si no se le cedía ese territorio. Entonces, tanto el presidente de Gran Bretaña como el de Francia lograron hacer un acuerdo donde se le daba la región de los Sudetes. Sí, esta región es demasiado pequeña considerando todo el territorio que pretendía tomar Adolfo Hitler. Entonces, pues bueno, pareciera una broma, ceden este territorio, de hecho no se le consulta para nada a otras naciones. A final de cuentas pareciera una broma, porque de todos modos eso no va a detener a Adolfo Hitler y va a comenzar sus invasiones a otras naciones. 1939. Alemania comienza a exigirle a Polonia que se le dé o se le entregue este territorio o esta única salida que tenía al mar, que le empieza a pedir que se le dé ese territorio, el territorio de Danzig, ¿sí? Con lo cual, pues Polonia no va a estar de acuerdo, y entonces es cuando Adolfo Hitler decide invadir todo el territorio de Polonia, y con esto pues se da el inicio de esta Segunda Guerra Mundial. En 1939 también se firma el Pacto de Acero entre Alemania e Italia, ¿sí? Y el Pacto Molotov de Alemania y Rusia, ¿sí? De no agresión. Este pacto de Molotov era un acuerdo entre Rusia y Alemania, porque Alemania iba a buscar quedarse con la mitad del territorio de Polonia y Rusia se iba a quedar con la mitad del territorio de Polonia también. 1939 inicia también el 1 de septiembre la Segunda Guerra Mundial. En 1939 inicia la Segunda Guerra Mundial y son los países aliados, Francia y Gran Bretaña, que le declaran la guerra a Alemania, Italia y Japón. 1939 se da la invasión de Polonia. En 1940 Alemania invade Gran Bretaña. Esta invasión se va a dar a partir de bombardeos constantes sobre todo el país de Gran Bretaña. Nada más que no va a lograr dominarlos. Los ingleses van a resistir, y aunque Adolfo Hitler se va a nombrar como vencedor, realmente no va a ganar nada, porque solamente destruye las ciudades, pero los ingleses resisten y continúan con la guerra. 1941. Bombardeo en Pearl Harbor, en la isla de Hawái. ¿Sí? Con esto se inicia la participación de Japón con Estados Unidos. ¿Sí? Ya saben, es este dominio. La situación fue que Estados Unidos estaba bloqueando la venta o el traslado del petróleo, genera este
este bloqueo comercial, y obviamente esto afecta a Japón y les decide declarar la guerra. En este bombardeo de Pearl Harbor mueren aproximadamente 2.300 soldados y bueno, se va a dañar mucho de los barcos, de los aviones que se tenían ahí listos para la batalla, pero pues bueno, esto va a generar un descontento en Franklin Roosevelt, quien va a declarar inmediatamente la guerra a Alemania y Japón. 1941 se da la Operación Barbarroja, esta estrategia militar que va a dar Alemania en contra de los rusos. Sí, va a traicionar este pacto Molotov, lo cual va a sorprender a Stalin, y entonces va a buscar 3 puntos estratégicos. Entre ellos va a estar la ciudad de Leningrado por la cuestión simbólica de la lucha comunista. Va a buscar dominar Moscú, que va a ser la capital de la Unión de Repúblicas Socialistas, donde está instalado José Stalin, y se va a ir por el territorio de Kiev. En Kiev va a haber alimento por la cuestión agrícola, y también pues van a tener un territorio del petróleo en la parte más del sur de Rusia, ¿no? Entonces Alemania busca recuperar todo ese territorio para engrandecer el territorio de Alemania, lo cual va a ser una lucha que va a estar desde 1941 hasta 1940. Sí, va a ser una larga lucha, que se va a ver afectada esta intervención de la Operación Barbarroja, porque les va a llegar el invierno. Adolfo Hitler pensaba que en cuestión de 4 meses iba a poder dominar a todo Rusia, porque le había ido muy bien con el dominio en Europa. Ya tenía el territorio de Finlandia, ya había tomado Estonia, Letonia, Lituania, había tomado Holanda, Bélgica, había bombardeado Gran Bretaña, se había aliado con Italia, estaban peleando también por la parte de Egipto, buscando la intención de tener el canal de Suez. Y entonces, pues bueno, como le había ido bien, entre comillas, entonces pensó que en 4 meses iban a poder dominar el territorio que buscaban de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Entonces va a llegar el invierno, y el invierno va a ser el que va a favorecer a los rusos para poder contraatacar. Vienen soldados siberianos super equipados, listos para trabajar en el invierno, en el frío, y pues bueno, van a generar muchísimas bajas para el ejército alemán, que va a estar mal comido, no va a tener suficientes armas, municiones para poder enfrentar la batalla, y muchos de los soldados alemanes van a morir congelados. Cuando hablamos de cantidades, estamos hablando de miles, ¿sí?, de soldados. Hablamos de que en batallas murieron 200.000 soldados, 300.000 soldados, 100.000, ¿sí? Aproximadamente en la Segunda Guerra Mundial mueren 50 millones de personas, lo cual es una cantidad enorme para los países europeos. En 1943 se da la Conferencia de Teherán. En esta conferencia se reúnen los 3 grandes líderes, Winston Churchill. En esta reunión se busca dar por terminado a esta guerra que prometía durar bastante tiempo. Entonces tenían que ver estrategias para reducir al ejército alemán, el italiano y al japonés. 1944, desembarco en Normandía. En 1944 se da de alguna forma lucha heroica, donde van a morir de antemano de manera segura, porque así estaba pues designado, muchos soldados del grupo de los aliados. Dentro de ellos tenemos a los canadienses, los británicos y los estadounidenses. Van a desembarcar en el norte de Francia, en Normandía, y pues bueno, va a ser crucial este desembarco, porque va a ser la oportunidad de ganar territorio y poder liberar todo el territorio de Francia, que estaba invadido por todos los alemanes. 1945. En 1945 es el año en el que termina la Segunda Guerra Mundial.
Logran de alguna forma por los dos frentes, por Oriente y Occidente, Rusia y los países aliados, entre ellos Gran Bretaña, Estados Unidos y Canadá, logran llegar a Berlín. Se va a dar la rendición de Benito Mussolini, que de hecho va a ser fusilado, y también con los alemanes. Se van a rendir. ¿Qué va a hacer Adolfo Hitler? Se va a suicidar. Adolfo Hitler, antes de morir, se casa con su novia que estaba por ahí, Eva Braun, y van a matar a sus dos hijos. Después van a tomar arsénico. Quien se suicida es Adolfo Hitler. Se va a dar un disparo en la cabeza y después va a dejar órdenes de que se calcinen todos sus cuerpos, que pues ahora sí que se destruyan para que nadie pueda encontrar sus cuerpos, ¿no? Que de alguna forma es un acto cobarde porque no le hace frente a todo el daño que le hizo a la humanidad con sus acciones. Cuando se fusila Benito Mussolini y Adolfo Hitler se suicida, el único que queda en la lucha es Japón, ¿sí? El emperador Hirohito, que tenía a su mando en el ejército a Toyo, era un líder militar que estaba a cargo de la milicia japonesa. Bien, lo que les queda para retrasar este conflicto son los aviones, los kamikaze, ¿sí? Que eran pilotos que decidían morir junto con su avión y estrellarse directamente en los portaaviones norteamericanos para tratar de darle, pues afectarlos y que pudieran detener la batalla. Bien, ¿cómo es que termina la Segunda Guerra Mundial? Lo conocemos a partir de dos bombas atómicas que se van a lanzar sobre Hiroshima y Nagasaki. Es importante saber que la primera bomba iba destinada a Tokio, pero por cuestiones de gasolina, por cuestiones de alcance de los aviones, por el cuidado lo delicado que era manejar las bombas atómicas, se decide lanzar sobre Hiroshima. Sí, que va a ser la primera. La segunda también la van a lanzar sobre Nagasaki. O sea, iba destinado a otros lugares, pero bueno, cuestiones de gasolina, cuestiones de logística, pues que caen en otros lugares. Sin embargo, de hecho, el objetivo era Tokio. Sí, de hecho a Tokio no se le había hecho nada y era donde buscaban destrozar. Sin embargo, las bajas van a ser como de un total de 70,000, 80,000 personas que fallecen de manera inmediata y fulminante cuando cae la bomba, ¿no? Es un arma poderosa que va a demostrar la supremacía tecnológica, y eso va a hacer y obligar a los japoneses a detener la Segunda Guerra Mundial. Después se van a dar unos tratados con el cual van a repartir toda Alemania y van a tomar las decisiones de qué va a pasar después de la Segunda Guerra Mundial y cómo asegurar la paz en todas las naciones. Bien, aquí tenemos un pequeño mapa donde podemos ver el alcance que tenía Alemania sobre todos los territorios europeos. Tenemos ahí el territorio de Alemania y cómo este territorio de Alemania se va expandiendo. Recuerden que se domina el territorio de Polonia, ¿sí? El de Danzig, que era la parte norte. Van a tomar el territorio de Holanda, Bélgica, Francia, Estonia, Letonia, Lituania, toda Ucrania, ¿sí? Y todo este territorio, incluso van más al sur para llegar hasta Grecia, y todo este territorio, de la parte norte está Noruega también, es el territorio que va a tratar de alcanzar a tener Alemania. Para 1942 ese es el territorio o es el alcance que tiene Adolfo Hitler con su nueva Alemania. Obviamente se van a dar conflictos para poder, batallas para poder reducir ese territorio. Después de la Segunda Guerra Mundial tenemos unas variaciones territoriales y ya vamos a ver lo que es la frontera de hierro o la cortina de hierro, que va a estar ahí delimitada para que ya no más
vuelvan a invadir ese territorio. Ya son espacios que se definen y, por ejemplo, Alemania queda dividida en 4 partes: la zona británica, la zona soviética, la Alemania, vamos a tener la Alemania oriental y la Alemania occidental. Alemania queda dividida en 4 partes, ¿sí? Por un lado, la Alemania occidental, que va a estar observada por la zona británica, por los franceses y por los estadounidenses. Y la Alemania oriental, que va a estar observada o cuidada por la Unión Soviética. Bien, entonces tenemos este mapa donde vamos a ver ahí que van a ser un grupo de países de carácter socialista o comunista y el otro grupo de países que van a ser de orden capitalista. Como vemos en el mapa, los comunistas tienen un triángulo para señalarlos y los países capitalistas, o de forma o de estilo político económico capitalista, tienen una estrella. Y esto es lo que surge después de la Segunda Guerra Mundial. Vamos a enfrentarnos con otro proceso histórico conocido como la Guerra Fría. Y con la Guerra Fría vamos a ver el dominio o 2 potencias importantes, que va a ser la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Estados Unidos. Y este es un nuevo proceso que vamos a revisar en otro momento. ¿Qué podemos revisar de la Segunda Guerra Mundial? El desarrollo tecnológico. Cómo la tecnología y el actualizarse, el modernizarse en el armamento puede salvaguardar la vida de los soldados. Vimos el exceso de maldad que puede tener el ser humano y la forma tan grave que se tiene para denigrar a la humanidad. Uno de los aspectos lamentables es que, por ejemplo, las mujeres eran un papel importante, ¿sí? Pero, por ejemplo, ¿qué pasa cuando una ciudad está destrozada? Hablar de la Segunda Guerra Mundial es hablar de injusticias, ¿sí? Entre ellas podemos hablar del sufrimiento que tuvieron las mujeres, por ejemplo, tanto las alemanas como las rusas. Cuando hay una invasión de Alemania sobre los rusos, entonces a los soldados cometían una serie de situaciones negativas, quemaban casas, pero un aspecto grave fue la violación de las mujeres. Incluso los soldados rusos, al momento de invadir toda Alemania, se dieron violaciones en masa, ¿sí? Sobre el pueblo alemán, sobre las mujeres alemanas, y era como una manera de transgredir, de reducir, de afectar la conciencia humana de los alemanes. Sin embargo, también las mujeres alemanas sufrieron bajo el yugo de Adolfo Hitler, porque él, en su afán de ampliar su raza aria, su raza blanca, también mandó a sus propios soldados a procrear con las mujeres alemanas. Sí, entonces al terminar la Segunda Guerra Mundial quedaron muchos hijos que obviamente no eran deseados. Había mujeres que tuvieron que tener a sus hijos, pero esos hijos, en cuanto los tenían, los llevaban a casas, orfanatos, donde iban a estar cuidando a los famosos hijos de Hitler, ¿no? ¿Por qué? Porque Adolfo Hitler quería repoblar a la humanidad, ¿no? Incluso cambió la educación para fomentar este racismo, ¿no? Dentro de los pobladores de Alemania, ¿no? Entonces, sin contar también entonces el proceso del Holocausto y este odio racial, este odio grave sobre los judíos y sobre homosexuales, sobre personas de color y, bueno, infinidad de enfermos mentales, etc. Fue un repudio sobre la diversidad, cosa que es inaudito,
y pues bueno, sabemos que hubo campos de concentración donde ponían a trabajar de manera forzada y sin alimento a muchas personas. Y también hubo campos de exterminio donde van a llevar a muchos pobladores judíos, millones, estamos hablando de millones de personas, y que van a ser asesinadas por gases y después van a ser cremados, ¿no? Se van a hacer experimentos con los judíos, se van a hacer lámparas, se van a hacer jabones, se van a hacer infinidad de cosas atroces sobre la población, ¿sí? Entonces la guerra genera cuestiones excesivamente lamentables, muestra el lado más negativo y salvaje de los seres humanos, con lo cual pues no es grato. Por eso lo revisamos nosotros en este proceso histórico, porque es importante reconocer que una guerra no es buena para nadie, y aunque se genere desarrollo tecnológico, no se puede sobrepasar sobre los derechos de otras personas, ¿no? No se puede generar estas injusticias. Gracias a que tenemos la historia y que podemos revisar esto y tenemos documentos formales que nos demuestran las acciones de otros tiempos, ahora podemos tener una vida un poco más justa, una vida con derechos más y libertades, con la protección de personas más débiles o personas más vulnerables o minorías. Entonces también es importante reconocer cuáles son los líderes que están dominando a las naciones. Es importante cómo uno tiene que tomar la decisión sobre quién es el líder de cada país, quién te gobierna y cuáles son sus ideas. Y estar siempre atentos a reconocer que no haya políticas que afecten a la nación. Porque si revisas todo lo que pasó con Adolfo Hitler, él de alguna forma engañó a la población con publicidad. Fue el inicio de la publicidad, engañó a todas sus políticas fueron de engaños. Adolfo Hitler decía que entre más grande la mentira y más repetida sea, más la va a creer el pueblo. Y esa es su política. Sí, mentir a gran escala, y pues bueno, tenemos que tener mucho cuidado de que bueno, los políticos ahora o los jefes de gobierno pues no nos mientan, que tenga una correspondencia de lo que dice y lo que hace. ¿Para qué? Para cuidar nuestra integridad como seres humanos, sino para no terminar envueltos en un proceso tan lamentable como la Segunda Guerra Mundial. Por eso uno tiene que tener información para saber detectar cuando un camino se está tornando peligroso. Pues muchas gracias por tu atención. Esto fue el proceso histórico de la Segunda Guerra Mundial. Como te decía al inicio, hay muchísima información sobre este tema. Puedes encontrar infinidad de documentales en YouTube, en varias plataformas ahí. Va a haber infinidad de películas sobre el tema, y pues es importante tener datos históricos más específicos para que como cultura general tú puedas disfrutar todas esas películas que hay o todos estos temas, o poder saber comprender las decisiones políticas de los países y cómo otras naciones impactan en las decisiones, en la economía, en las decisiones políticas sociales del país, en este caso México. Y pues bueno, es un tema bastante interminable, pero bueno, aquí algunos aspectos. Espero hayas disfrutado esta breve plática, y pues bueno, nos vemos en la próxima clase. Gracias, hasta pronto.